Queridos adultos mayores, les traigo noticias emocionantes. Cambios recientemente implementados en el Seguro Social estarán entrando en vigor en este año 2024. Es más, algunos ya hasta han entrado en vigor. Estos cambios están diseñados para mejorar aún más la experiencia y los beneficios de los jubilados en todo este proceso. Es esencial que estén al tanto de estos cambios para asegurarse de aprovechar al máximo los recursos disponibles y de este modo garantizar su seguridad financiera y su bienestar. Permanezcan con nosotros para conocer todos los detalles sobre estos nuevos cambios y cómo pueden beneficiarlos. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. La Administración del Seguro Social está cambiando sus reglas de elegibilidad. En esta ocasión hay una modificación muy importante que estará entrando en vigor a partir de septiembre de este año 2024. Y la asistencia alimentaria es lo que más tiene que ver con este cambio. Una nueva regla que aplica para aquellas personas que reciban o sean parte del Programa de Ingreso de Seguridad Suplementario, para muchos también conocido como el SSI, el cual proporciona cheques mensuales tanto a adultos, niños, personas con discapacidad y muchos más. Esta nueva norma es un beneficio de alrededor de 7.4 millones de estadounidenses quienes reciben actualmente SSI en los Estados Unidos. La premisa de esto es que los alimentos ya no estarán contando como los ingresos para calcular la elegibilidad de las personas, algo que ocurre actualmente, o bueno, siempre sucedió. Y es que esto es un tema que puede afectar mucho los pagos, incluso reduciendo la cantidad de beneficios que las personas normalmente podrían recibir, y hasta más. Me atrevo a decir que a muchas personas se les ha negado este programa por este tema. La elegibilidad del SSI es para las personas que tengan ingresos menores a los $1,971 por mes. Esta nueva regla significa que los beneficiarios del SSI ya no van a tener que preocuparse de que los alimentos o comidas que reciben de familiares o amigos puedan reducir sus beneficios mensuales. Representa un paso realmente significativo para abordar una de las políticas más complejas, más onerosas e inhumanas que afectan a las personas con discapacidades o adultos mayores que reciben el SSI. Este sin duda alguna es el primero de los cambios a los cuales le está apostando la Administración del Seguro Social. Simplificar la política es una solución de sentido común que reduce la carga sobre el público y el personal de las agencias y ayuda a promover la equidad, eliminando barreras para acceder a los pagos. Fueron las propias palabras por parte del comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley. Pues bueno, como dijimos al inicio, es uno de muchos cambios. Datos recientes de la Oficina del Censo muestran que el Seguro Social mantuvo unos 29 millones de estadounidenses fuera de la pobreza tan solo en el año 2022 y 2023. Esto significa que tuvo un impacto mayor que cualquier otro programa en contra de la pobreza que sea combinado. Pero el Seguro Social también juega un papel muy importante al ayudar a los estadounidenses a financiar su jubilación. De hecho, la gran mayoría de los trabajadores jubilados hasta cierto punto dependen fijo de estos beneficios. Basta decir que el Seguro Social es muy importante para muchas personas, especialmente adultos mayores, pero la gente constantemente obtiene malos resultados cuando se evalúa su conocimiento del programa. Y esto es preocupante porque incluso las pequeñas lagunas de conocimiento pueden provocar errores costosos al planificar la jubilación. Por ello mismo, hoy traemos 3 cambios muy importantes en el Seguro Social que están entrando en vigor en este año 2024 y que pueden sorprender mucho a los estadounidenses. El primero de todos es que el impuesto sobre la nómina del Seguro Social va a cubrir más ingresos en este año. El Nationwide Retirement
informa que el 74% de los adultos encuestados han marcado incorrectamente la siguiente afirmación: los trabajadores pagan impuestos del Seguro Social sobre todos sus ingresos. Una afirmación falsa. Solo algunos ingresos son los que están sujetos al impuesto sobre la nómina del Seguro Social. La cantidad está limitada en función al Índice Nacional del Salario en Promedio, una medida anual de las tendencias salariales en los Estados Unidos, la cual es calculada por la Administración del Seguro Social. El nivel salarial en promedio generalmente aumenta cada año, lo cual significa que el límite máximo de ganancias imponibles tiende a aumentar cada año. Por ejemplo, el límite máximo de ingresos que están sujetos a impuestos es de $168.600 en este año 2024. Estamos hablando de un aumento respectivo que en el año 2023 era de $160.200, unos $8.400. Esto significa que los trabajadores con salarios que sean superiores a este umbral no pagarán impuestos del Seguro Social sobre todos los ingresos este año. Recordemos que algunos políticos ven esto como una oportunidad para apuntalar el programa, pues muchos detestan el hecho de que la gente rica no esté pagando impuestos por el total de sus salarios. Cambio número 2. Los beneficios del Seguro Social obtuvieron un ajuste por costo de vida en este año 2024. Sé que esto es información muy básica en el respecto, ya que todo el mundo sabe qué es el ajuste por costo de vida, pero siempre es bueno remarcarlo. El Instituto Nacional de Jubilación nos dice que el 70% de los adultos encuestados marcaron incorrectamente como verdadera la siguiente afirmación: que el Seguro Social no está protegido contra la inflación. Y una vez más, es una afirmación falsa. Es cierto que el poder adquisitivo del Seguro Social está protegido de la inflación mediante ajustes anuales por costo de vida. Sabemos muy bien que no es como todo el mundo lo piensa, que realmente está protegido del todo. Eso es falso. Del 100% no lo está, pero al menos un 80 o un 70% sí podemos considerar. Actualmente, ese ajuste por costo de vida es determinado en función de cómo cambia el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos. Esto calculado en el tercer trimestre de cada año, pues muchos políticos también creen que otros métodos producirían un ajuste de costo de vida mayor. En cualquier caso, este IPC aumentó un 3,2% en el tercer trimestre del año 2023, por lo que los beneficios del Seguro Social obtuvieron un ajuste del 3,2% en este año 2024. Esos aumentos de beneficios programados regularmente están diseñados para ayudar a los trabajadores jubilados y también a otros beneficiarios a que se mantengan al día con el aumento de los precios. Otro cambio importante es la prestación máxima del Seguro Social, que tuvo también un aumento en este año 2024. Pues según los informes, el 44% de los adultos encuestados marcaron también incorrectamente la siguiente afirmación como falsa: que existe un límite en la cantidad de beneficios del Seguro Social que pueden obtener. Y pues en esta ocasión, esta afirmación es cierta. Los beneficios del Seguro Social son financiados principalmente a través del impuesto sobre la nómina. Y debido a que la cantidad de ingresos que está sujeto al impuesto sobre la nómina del Seguro Social es limitada, los beneficios pagaderos por programa también lo son. Del mismo modo, así como el nivel máximo de ingresos imponibles, de este modo aumenta al mismo ritmo que los salarios de un año siguiente. También lo hace, pues, el beneficio máximo del Seguro Social. Un ejemplo, el beneficio mensual más grande a la plena edad de jubilación actualmente en este año 2024 es de $3.822, mientras que en el año 2023 este fue de $3.627. Sin embargo, la edad de reclamación es uno de los variables más importantes a la hora de determinar sus beneficios. Los trabajadores jubilados que comienzan a recibir el Seguro Social luego de la edad plena de jubilación obtienen créditos de jubilación retrasado, lo cual aumenta su beneficio en 2/3 del 1% mensual hasta llegar a los 70 años. Como resultado, el beneficio máximo del Seguro Social varía según la edad de solicitud, pero solo los trabajadores jubilados que reclaman a los 70 años pueden obtener el mayor
pago posible.